Listo, y comenzamos. El primer tema que vamos a ver de estos dos, precisamente, es el de indicación farmacéutica. Bueno, esta es la definición de qué es la indicación farmacéutica, que se puede entender como, pues, el acto profesional en el que una persona llega a la farmacia y pide información sobre qué medicamento puede tomar para algún síntoma que esté presentando, y el farmacéutico le va a dar esta sugerencia o le va a seleccionar un medicamento como tal, siempre y cuando este medicamento no necesite receta médica. Y está basado, pues, precisamente en el conocimiento o en el rol del farmacéutico como un personal o un profesional de la salud. ¿Qué es lo que, más bien, cómo son estos síntomas o a cuáles son los síntomas que podemos o que puede el farmacéutico atender? Por lo general se enfoca a los que son conocidos como síntomas menores. Estos son problemas de salud banales, autolimitantes en sí mismos y de curación espontánea. Normalmente no duran más de una semana. No tienen, es importante esto, no tienen ninguna relación con alguna de las otras patologías que tenga la persona, si es que las tiene, claro. Y tampoco está relacionada con los efectos de la farmacoterapia en caso de que la tenga el paciente. Es decir, que es un fenómeno completamente independiente que se está dando durante un periodo establecido, un periodo de tiempo que no tiene relación con la enfermedad o el estado de salud general de la persona. Estos son algunos de los síntomas más frecuentes a los cuales se llega a pedir asistencia dentro de la farmacia. En primer lugar tenemos acidez o pirosis o reflujo como tal, cualquier malestar estomacal, dolor, diarrea, etcétera, dolor de cabeza, cualquier manifestación dérmica, ya sea irritación general o, por ejemplo, ronchas o cosas de ese estilo. Y finalmente también tenemos manifestaciones respiratorias, perdón, tos o síntomas de resfriado o gripe. Como tal, ¿cómo se va a abordar o cómo se va a hacer esta indicación? Pues no es correcto que el farmacéutico nada más recomiende sin tener un poco más, un entendimiento más profundo de la situación. Esta es una herramienta que puede servir como guía. Es importante mencionar que no es una regla que cada uno de estos puntos se aborde en este orden. Simplemente son algunas, pues sí, una herramienta como para dar una idea de cómo lo vamos a hacer y qué es la información que necesitamos recabar para dar una indicación de manera correcta. En primer lugar, tenemos que establecer para quién es el medicamento, porque pues en muchos casos la persona que se presenta no es el paciente como tal. También, precisamente, para saber qué vamos a recomendar, necesitamos saber qué está presentando la persona, qué está sintiendo. ¿Cuánto tiempo lleva con estos síntomas? Porque, como les mencioné, un síntoma menor tiene un tiempo específico de duración, perdón. Si llegara a ser más largo pues se necesita abordar de una manera diferente. También necesitamos saber qué ha hecho la persona o el paciente para remediar esto antes. Si ha tomado otros medicamentos que no le han servido, si ha tomado remedios, por ejemplo. Y en base a esto, tener una base de qué podemos hacer diferente. En el caso de que la persona esté tomando medicamentos para otras patologías, necesitamos saber qué es lo que está tomando regularmente. También es necesario identificar alergias o medicamentos adicionales, perdón, alergias a los medicamentos o incluso alergias a otros componentes, a alimentos, etcétera. Y finalmente, como les menciono, si una patología está presente, necesitamos saber esto, precisamente porque hay algunas situaciones donde es necesario la intervención del médico como tal. ¿Cuáles son estos puntos? Cuando un paciente llega a la farmacia a pedir asistencia o información y el farmacéutico identifica alguna de las siguientes situaciones. En primer lugar, la edad de la persona es importante. Si estamos tratando con niños o por el otro lado por ancianos, el manejo de la terapia es un poquito más delicada y requiere la intervención directa del médico, al igual que el embarazo y la lactancia. Eh, También, como les mencionaba, patologías que estén presentes
En estas dos son las de mayor relevancia, pero en cualquier patología importante tiene que haber, o puede haber más bien, intervención del médico. Insuficiencia hepática e insuficiencia renal, como les menciono, son las más claras o comunes, donde se difiere al médico, pero se puede abordar de cualquiera. Y finalmente también las reacciones adversas a la medicación y las interacciones propias en los... Si llegara a existir en este caso, el farmacéutico deberá entonces diferir al paciente al médico. Y bueno, el segundo tema que tenemos es la farmacovigilancia. Este tema lo vamos a abordar un poquito diferente porque no, a diferencia de, por ejemplo, la interacción farmacéutica, de la intervención que acabamos de observar, apreciar la utilidad o el uso de la farmacovigilancia es un poquito más complejo. Entonces, primero vamos a comenzar con un poquito de preámbulo, un poquito de historia. Empezando con este caso específico, que es el de Hannah Greener. Hannah Greener era una joven de Inglaterra a quien le estaban haciendo una intervención, le estaban tratando de curar una pequeña infección en el pie, y al momento de estar haciendo esta intervención, esta cirugía, se utilizó como anestésico el cloroformo. Esto se dio alrededor de 1800, finales de los 40, inicios de 1850. En estos tiempos el cloroformo era ampliamente usado como anestésico, pero aquí la tragedia que ocurrió es que esta joven, Hannah Greener, falleció, y esto llevó a una investigación o una búsqueda más exhaustiva del caso específico de Hannah Greener, de su fallecimiento, y se identificó que el cloroformo había sido un factor común en múltiples fallecimientos donde estaba usando anestésico por médicos que estaban acostumbrados a su uso. Y no había una razón directa entre la intervención y el fallecimiento de la persona, y se podía atribuir precisamente al uso de cloroformo, a una reacción mayor al uso de cloroformo. Aquí, toda esta recopilación de casos, toda esta evaluación del uso del cloroformo, no llevó a resultados como tal, sino hasta décadas después por ejemplo, del caso de la muerte de Hannah Greener, y se dio en esta publicación de Lancet. Y fue hasta finales de 1800, alrededor de 1890, donde se publica o se reporta las muertes asociadas a cloroformo. Iniciando el siglo XXI, también tenemos, por ejemplo, la formación de uno de los organismos pioneros en el área de la farmacovigilancia, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA. Se forma en 1906, y desde un inicio la base que establece es que es necesario que una droga que sea utilizado para cualquier ámbito de salud debe ser pura y libre de contaminantes. También, a lo largo de los años, se establece otros dictámenes, algunos importantes. Por ejemplo, en 1911 prohíbe la falsa indicación farmacéutica. Esto es para los productores o para los que fabrican los medicamentos como tal, dado que pues era común atribuirle beneficios terapéuticos a los medicamentos donde no había forma de comprobar si esto era cierto. Luego, al inicio de este siglo, también ocurren otros casos similares al del cloroformo, donde un medicamento que se utiliza presenta estos efectos adversos. Por ejemplo, tenemos el caso de la sulfanilamida, que este era un agente anti-estreptococos, que como tal antes se utilizaba como cápsulas, pero una compañía en particular en Estados Unidos lo comienza a diluir en un compuesto llamado dietilenglicol. Y a raíz de esto empiezan a ocurrir nuevamente muchos fallecimientos. Me parece que es alrededor de 100 fallecimientos directamente ligados a este elixir, que es como lo llamaba la compañía. Y aquí les mencioné el diluente porque es importante. Como tal, el fármaco no fue el que causaba la reacción adversa, pero el excipiente. Luego, a raíz directa de este caso, por ejemplo, en 1938 la FDA también dictamina o aumenta el rigor necesario para que un fabricante
realice pruebas de seguridad en sus medicamentos antes de la comercialización de este. Y posteriormente tenemos el caso, se podría decir, el más sonado en cuanto a la historia de la farmacovigilancia. Es también un caso bastante trágico y como tal se considera el inicio propio de los reportes de farmacovigilancia. Bueno, ¿qué es la talidomida? Alrededor de 1950, inicios de los 60, este fue un fármaco que se utilizó para inducir el sueño y también para controlar las náuseas en el caso de mujeres embarazadas. Pero precisamente derivado de este uso, estos dos personajes aquí en el centro de la imagen, alrededor del mismo tiempo, no trabajaban juntos, pero se dio con meses de separación, identificaron que pues el uso de este fármaco contribuía al aumento considerable de los casos de malformaciones congénitas en los bebés nacidos de mujeres que utilizaban la talidomida. Estos dos científicos es el caballero del centro con lentes es un científico alemán y el de la izquierda es un médico australiano que fue el que precisamente da este primer reporte donde se asocia la malformación y el uso de la talidomida. Su nombre es William McBride y nuevamente hace su reporte, que es esta pequeña nota de aquí, y lo hace nuevamente a la publicación de Lancet. ¿Y por qué se considera este el primer caso como tal de un reporte de farmacovigilancia? Porque tiene varios puntos que son importantes. En primer lugar, ¿cuál es el efecto? Que serían las abnormalidades congénitas. ¿Cuál es la tasa o la frecuencia con la que se presenta esta reacción adversa? El doctor McBride identifica que es en aproximadamente 20% de los casos. La población de riesgo serían las mujeres embarazadas. Y pues a raíz de esto comienza a haber unos cambios importantes en la legislación en todo el mundo, esencialmente. Y pues aquí tenemos muy resumidos algunos de estos cambios. Puede ser el establecimiento de actas, de herramientas de reportaje como tal, también la fundación de programas, por ejemplo, de monitoreo intrahospitalario, esto se da en Estados Unidos en los 60s, y así comienza un crecimiento importante en este ámbito, en este campo, y pues llegamos finalmente a nuestros tiempos. ¿Y esto cómo se manejó en México? La farmacovigilancia en México es un poquito más reciente que a nivel mundial, pero no es nueva, por verlo así. Inicia alrededor de los 90s, finales de los 80s, con el programa de notificación voluntaria, al que era el precursor en ese entonces de COFEPRIS. También se fundan los centros nacionales de farmacovigilancia, que eventualmente serán pues absorbidos como tal por precisamente COFEPRIS después de su fundación. También México forma parte entonces de organizaciones mundiales, como es el Programa Internacional de Farmacovigilancia, que estaba en el diapositiva anterior, por ejemplo. Y también comienza la promulgación de legislación sanitaria en este campo específicamente, que sería la norma 220. Su primera versión se da en 2002 y ha tenido algunas actualizaciones, la más reciente siendo en 2016-2017 aproximadamente. Y finalmente aquí en México, en 2019 se da la implementación del programa VigiFlow. Este es un programa que ya ha sido utilizado previamente en Europa, es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, pero aquí en México llega hasta recientemente y sustituye al programa anterior que se conocía como NotiReporter. Bueno, ahora sí como tal entramos al concepto de farmacovigilancia. Como se pudo haber entendido en base a lo pasado, es pues sí, todo el estudio, toda la identificación para la posterior toma de acciones correctivas en cuanto a la seguridad o los efectos negativos en cuanto a la medicación, todo con el objetivo precisamente de prevenir los daños a futuro derivados del uso de estos medicamentos, ya sea eliminando su uso como tal o modificando las pautas. Bueno,
De manera general o manera global hay 4 objetivos de la farmacovigilancia. En primer lugar, como les menciono, es identificar todos estos eventos negativos atribuibles al uso de medicamentos. En base a esto tenemos nuestro segundo objetivo, que es disminuir estos efectos negativos. Una vez que los entendemos, podemos cambiar el uso de los medicamentos, la legislación, etc. Esto contribuye específicamente a una mejora en la atención médica en todos los niveles, atención primaria, en los hospitales, etc. Y así reducimos la carga en los sistemas de salud y esto conlleva otros beneficios. Y finalmente, como les menciono, influenciamos, es decir, que en base de las evidencia recopilada en un programa de farmacovigilancia, la legislación de una autoridad sanitaria toma en consideración esto para realizar los cambios correspondientes. Bueno, ¿cuál es el alcance de la farmacovigilancia? Como les menciono, el más común o el más conocido es la identificación y el manejo o la evaluación de las reacciones o eventos adversos a la medicación, pero también conlleva la evaluación de errores de la medicación. Esto puede ser desde una prescripción inadecuada, un uso inadecuado por parte de los pacientes, etc. También tenemos algo que últimamente o en los últimos años ha tomado más rigor, es la identificación y el control de medicamentos falsificados. En los últimos años en México ha habido algunos casos sonados específicamente de esto y que pues conlleva un riesgo importante, dado que pues estos no tienen el rigor de seguridad ni el sustento legal para producir estos medicamentos. También tenemos la evaluación de la falta de eficacia de un tratamiento utilizado en dosis normales y no se llega al objetivo terapéutico, por así decirlo. Como les menciono, el abuso y el mal uso de medicamentos. Por ejemplo, ha habido un gran avance en la reducción del uso de antibióticos sin prescripción, que esto también es un punto importante, por ejemplo, de la farmacovigilancia. Y finalmente, como les mencionaba, las interacciones medicamentosas que también conllevan o producen efectos negativos y estos nuevamente son asociados a la medicación. Y también, ¿cuál es el punto o cuál es el objetivo? No, pero la justificación de la farmacovigilancia. En primer lugar, el paciente. Toda persona que utiliza algún medicamento tiene el derecho a saber no solo los beneficios, pero también los riesgos que conlleva el uso de este medicamento. En el caso de los profesionales de la salud, estos necesitan tener esta información de los efectos de los medicamentos precisamente para dar una terapia más eficiente y más segura a las personas. Los productores necesitan, en primer lugar, establecer, pero también monitorear la seguridad del producto de que fabrica. Y finalmente, la autoridad sanitaria necesita esta información dado que tiene la responsabilidad de pues, proteger o ver por la salud de las personas dentro de las cuales está o sobre quién tiene sustento su poder o su legislación. En el caso de México, pues sería la Secretaría de Salud por medio de la COFEPRIS. Bueno, ahora sí como tal, el farmacéutico no solo debe reportar por reportar, necesita entender qué es lo que está reportando. Entonces, ¿qué es una reacción adversa al medicamento? Pues es cualquier reacción no deseada o perjudicial a la persona ligada directamente al uso de un medicamento, específicamente en dosis, utilizada en dosis terapéuticas, por así decirlo, para humanos. Esto no es lo mismo que un evento adverso, dado que el evento adverso no tiene una forma de comprobar directamente que es ligado al medicamento. Puede ocurrir un evento adverso durante la administración de un medicamento, pero esto no lo hace una reacción adversa al medicamento, simplemente algo que ocurrió durante el uso de este. Por eso en la actualidad se prefiere este término de aquí en la derecha. Es un efecto no deseado atribuible a la administración de cualquier medicamento. Otro punto que no mencioné como tal, pero es importante o es un resultado como tal de la farmacovigilancia, es la identificación de factores de riesgo, que pues son situaciones en donde el desarrollo de una reacción adversa se puede prever, por verlo de una forma.
Y pues son estos que están listados aquí, que como podrán observar, son muy similares a, por ejemplo, los criterios de derivación al médico en el caso de indicación farmacéutica, y pues son puntos importantes a considerar en el uso de los medicamentos como tal, dado que el manejo, como previamente les mencioné, por ejemplo, de pacientes pediátricos o geriátricos, es un poquito más delicado y requiere más atención inmediata. Bueno, también tenemos que entender qué tan frecuente se puede dar una reacción. Esta tabla de aquí es meramente demostrativa, pero nos da una, por ejemplo, una categorización de los diferentes rangos o, pues sí, tipos de, o frecuencias más bien de una reacción adversa. Tenemos las más comunes o muy comunes, que se da en aproximadamente 10% de los casos, si no es que más. También tenemos las comunes, las poco comunes, raras, llegando hasta las muy raras, que se pueden dar hasta en menos de uno en cada 100,000 pacientes o personas que utilizan un medicamento, más bien. También tenemos que entender el tipo de reacción que tenemos. No todas las reacciones adversas son iguales. Esta herramienta es basada en este acrónimo de ABCDEFG, basada en derivado de las siglas en inglés. En primer lugar tenemos las más comunes, que son las reacciones aumentadas. Estas como tal son atribuibles a un efecto conocido del fármaco, pero se manejan o se presentan en dosis conocidas, por así decirlo, y por lo tanto son predecibles. Y de hecho son las más comunes, como les menciono. En aproximadamente 85-90% de los casos de reacción adversa es de tipo aumentada. Luego tenemos las reacciones raras, o por su sigla en inglés, bizarre. Esta es específica o a respuesta del paciente como tal del fármaco. Así que no importa la dosis que se dé, puede ser una dosis muy baja, pero si el paciente es susceptible, va a presentar la reacción adversa. Y dentro de esta misma clasificación tenemos dos, que son las inmunes. Los ejemplos más claros son reacciones alérgicas, por ejemplo. Y las no inmunes, que pues son en base a la sensibilidad como tal de la persona o otros factores que contribuyan al desarrollo de la reacción. Luego tenemos reacciones crónicas. Esta se debe a un uso prolongado del medicamento. A veces es difícil establecer las pautas de seguridad iniciales, por lo cual la manifestación de estas reacciones toma más tiempo de reportar. Luego también tenemos las reacciones retardadas. Un ejemplo claro de una reacción retardada es el que ya les mencioné, es la talidomida, donde pues el efecto negativo asociado al medicamento se da después, no por el uso constante, pero por el uso después de, perdón, ocurrió el uso y la reacción ocurre posteriormente, como es el caso de las malformaciones en el uso de la talidomida. Luego tenemos las reacciones de fin de dosis. Esta se da precisamente cuando un fármaco se deja de administrar. Por eso ahora en día es común la práctica de ir reduciendo las dosis a medida que se está tratando de retirar un fármaco. Y finalmente tenemos las reacciones que son de fracaso terapéutico, donde la terapia se manejó de manera normal, pero no se logró el objetivo terapéutico para cual está prescrito o estaba prescrito el medicamento. Otro punto importante de la farmacovigilancia no es solo de los medicamentos, sino también, por ejemplo, de las vacunas. Esta es una clasificación similar a la pasada, pero específicamente de vacunas. Y pues aquí los efectos adversos pueden estar asociados con múltiples factores, desde la producción como tal de la vacuna, el uso, o, por ejemplo, reacciones de la persona cuando se pone nerviosa por las vacunas o le tiene miedo a las vacunas, también puede llegar a dar un resultado negativo en el momento de la vacunación. Bueno, y finalmente tenemos la evaluación de la severidad de una reacción adversa, comenzando por las reacciones menos severas o las más leves, como se les conoce en la normatividad mexicana. Esto es cuando la reacción como tal no interfiere en la vida de la persona y ni siquiera requiere el tratamiento como tal o la suspensión del medicamento. Un paso hacia arriba tenemos las reacciones moderadas, donde la reacción sí interfiere directamente con
con las actividades usuales de la persona, pero se puede manejar ya sea con la adición de otro medicamento o suspendiendo el medicamento causante de la reacción. Un paso encima de esto tenemos las reacciones severas. Nuevamente aquí ocurre una interferencia directa e importante en la vida diaria de la persona. En muchos casos puede incluso llegar a requerir hospitalización y el manejo de una reacción severa necesita específicamente, necesita un tratamiento adicional para manejar la reacción, al igual que la suspensión inmediata del medicamento. Y finalmente, el último escalón sería en el caso de aquellas reacciones que prueban ser letales y pues no se pueden manejar como tal, o sea, también fallan los intentos de manejo más bien. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo vamos a reportar nosotros como personal en la farmacia una reacción adversa? COFEPRIS tiene dos formas de hacerlo. En primer lugar, del lado izquierdo tenemos una captura de lo que sería el formato como tal de un aviso de sospecha de reacciones adversas de medicamentos, como está denominado por COFEPRIS. Y este es un documento el cual se imprime y se llena a mano y tiene toda la información relevante del paciente, del medicamento y de la reacción como tal. Y por otro lado, también podemos hacer el reportaje en línea. Esta es la liga que está puesta en la diapositiva y este es una herramienta, como les mencioné, es VigiFlow, como se conoce, que es derivada o más bien ofertada, manejada por la Organización Mundial de la Salud a través de una organización en Suecia que precisamente mantiene y tiene la base de datos detrás de todos los reportajes, no solo de México, sino de muchas naciones que están asociadas a este programa. Y igual, para hacer el reporte es necesaria información del paciente, la reacción y el medicamento. ¿Y cómo funciona el reportaje de estas reacciones en México? Pues en primer lugar, la persona que presenta la reacción puede hacer el reportaje por sí misma, pero lo que normalmente debería o usualmente se hace es que acude a un profesional de la salud, ya sea un farmacéutico o en la mayoría de los casos un médico como tal. Ahora, el médico puede hacer el reportaje, como les menciono, en cualquiera de las dos herramientas ya presentadas, y esta se debe hacer directamente a COFEPRIS, que es quien es la encargada de recopilar todo esto. Y esto se puede hacer a través de varios medios. En el ambiente hospitalario debería haber, por ejemplo, una unidad de farmacovigilancia, la cual se le hará el reporte a esta y esta a su vez hará el reporte a los centros estatales de farmacovigilancia, que a su vez hace el reporte a los centros nacionales de farmacovigilancia. También se puede hacer los reportajes directamente a estos dos centros nacionales y estatales, pero normalmente esta es la escalera que sigue, dado que pues, la mayoría de los reportajes de reacciones adversas se dan en un ambiente hospitalario. También es posible que el productor o el laboratorio farmacéutico haga este reportaje, si se da la notificación directamente a ellos, y a su vez COFEPRIS dará las acciones correspondientes a nivel nacional, pero también hará el reportaje a la Organización Mundial de la Salud y de ahí en adelante pueden tomarse acciones posteriores o cambiar pautas terapéuticas, como les menciono, y en el caso de la Autoridad Sanitaria en México, hacer los cambios legislativos correspondientes.